Hola chicos, hoy quiero hacerles un pequeño tutorial porque alguien me hizo un comentario, un amigo me dijo que yo cambié mi foto de perfil y como es un poco oscura me dijo que se le dificultaba un poco encontrar mi cuenta, como que no era muy fácil reconocer mi foto dentro de, no sé, los cientos de cuentas que él tiene en su Instagram. Entonces, hoy les voy a mostrar un truco que ustedes pueden hacer para que la imagen de perfil de ustedes llame mucho la atención. Entonces, voy a trabajar con una plataforma que se llama Canva, canva.com, y esta plataforma es gratuita, es para hacer casi cualquier tipo de diseño para gente que no sabe de diseño. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, es una plataforma gratuita, no sé si ya lo dije. Ahora lo primero que voy a hacer es dar clic acá en este botón que dice crear un diseño. Y acá me abre un montón de templates, de plantillas. Y entonces voy a elegir este que dice post para Instagram. El que estoy segura que los dos números sean iguales para que sea un cuadrado perfecto. Entonces 1080 por 1080 es perfecto. Ahora lo que voy a hacer acá, entonces les voy a mostrar lo que pasa acá en Instagram, es que van a ver que por lo menos digamos acá en la parte de arriba hay millones y millones de cuentas y queremos hacer algo para que nuestra imagen destaque, ¿no? La imagen de perfil es súper importante porque si ven acá arriba en la parte de historias van a estar compitiendo con un montón de gente, y también si uno va mirando rápido por su feed, sería mejor que la gente reconozca tu imagen rápidamente, tu imagen de perfil, para que presten más atención al contenido. Entonces lo que voy a hacer es agregar como un borde a mi foto de perfil para que llame más la atención. Entonces lo que voy a hacer es ir acá a elementos, voy a elegir un marco y voy a elegir un marco redondo porque pues como ya les mostré acá en Instagram todo es como redondito. Entonces vamos a ir a elegir acá el marco redondo, este marco que no tiene ningún borde, voy a elegir el que está completamente vacío y voy a agrandar este circulito casi hasta el tamaño completo del cuadrado, dejar un pequeño espacio. Y luego lo que voy a hacer es, yo ya había subido un degradé, lo tengo acá listo. Lo único que tienen que hacer es arrastrar el degradé. Entonces, digamos, yo tengo este degradé acá y lo que hago es arrastrarlo hasta mi Canva y ahí ya se empieza a subir. Yo ya lo había hecho antes y lo mismo para mi imagen, la imagen que quiero elegir para mi foto de perfil ahora, también ya había hecho lo mismo, solamente lo arrastré hasta ahí y ya. Entonces como este degradé es una imagen, lo puedo poner acá dentro de este, ¿cómo se llama? Dentro de este marco. Y lo que voy a hacer es mirar acá Instagram, digamos, dos colores, en acá como un pedacito de naranja y otro como rosa. Entonces digamos acá tengo un azul, como que no va a destacar tanto, o bueno, sí va a destacar, pero quiero que se vea más o menos como este, para que llame más la atención. Al final van a ver que se va a ver como si tuviera dos aros de estos que te pone Instagram cuando subes una historia. Entonces quiero que sean dos para que llame más la atención. Entonces estoy intentando replicar los colores que ellos están usando. Y ahora lo que voy a hacer, es duplicar este círculo, que en realidad es un marco, como ya dijimos, y puedo borrar la imagen de adentro. Le di borrar y se borró sola. Y voy a hacer este circulito más pequeño, dejando un borde grueso, porque como la imagen es tan pequeñita al final, este borde se va a ver súper pequeñito, entonces lo vamos a dejar bien grueso.
me aseguro que esté bien en el centro y luego voy a subir esta foto. La arrastro y ya está. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ahora le pongo acá a descargar. PNG está bien conmigo. Pongo descargar. Y lo que voy a hacer es subir la imagen de perfil, mi nueva imagen de perfil desde el computador, porque pues estoy haciendo la imagen acá en el computador, entonces me queda más fácil. Voy a Instagram, voy a mi perfil, Edit Profile, y acá puedo subir una nueva foto de perfil. Y luego busco dentro de mis descargados. Tengo un montón de cosas que hago en Canva. Diseño. Ahí está. Ya había hecho unas antes, entonces. Bueno. Y ya está. Ya se subió la imagen. Y ahora está acá. Entonces ahora pienso que mi amigo no va a tener problemas encontrándome en Instagram, porque ahora tengo esto. Y si ellos me ven dentro de las historias, van a ver este pequeño aro que me va a poner automáticamente Instagram más el que yo creé. Entonces, bueno, esto fue un tutorial súper rápido que quería compartir con ustedes para que sus historias y para que su Instagram llame más la atención. Y bueno, la última cosa que les quiero mostrar también es, si quieren utilizar otro color que no sea un gradient, un degradé, también pueden utilizar circulitos de colores. Entonces digamos que no quieren utilizar este y vamos a elegir un círculo. ¿Dónde están las formas? Acá están las formas y elegimos uno cualquiera. Como ya les dije, lo agrandamos casi hasta el tamaño del cuadrado, dejando solamente un espacio pequeñito. Lo mandamos atrás y ahí está. Si quieren utilizar negro o si quieren utilizar el color que deseen acá en este más, pueden elegir el color que ustedes deseen. Digamos, si quieren un amarillo fuerte, eso también está interesante. Si les gusta, pueden elegirlo y descargarlo. Como ya les conté, pueden seguir los mismos pasos y esto seguro que va a llamar la atención mucho más y la gente va a empezar a reconocer tu imagen de perfil mucho más rápido. Van a encontrar más familiaridad con tu imagen y bueno, pues es un pequeño truco, pero sé que va a valer la pena. Si ustedes quieren, les voy a dejar ahí el link para que puedan descargar el degradé que acabé de utilizar en este tutorial. Se los voy a dejar en un link para que lo puedan descargar y ya está. Pues si lo llegan a hacer, me gustaría ver cómo lo hicieron, qué colores utilizaron, si utilizaron el degradé o si utilizaron otro color. Entonces, si lo llegan a hacer, me gustaría que, si quieren, puedan sacar como una captura de pantalla de su perfil y la pueden subir acá en los comentarios de este tutorial. Y pues nada, chicos, quedamos en contacto, estamos ahí juntos en el grupo. Espero que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor la dejen ahí en el grupo. Este grupo es un grupo de soporte, de apoyo, preguntas y respuestas. Quiero que esta comunidad siga creciendo y pues que crezcamos todos al mismo tiempo. Entonces nada, les mando un saludito y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.